Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro siguiente taller en el marco la segunda versión de Ludópolis, del Festival de Videojuegos Desde los Ríos al Mundo. Antes que partir, quisiera darle las gracias por el apoyo que ha prestado al evento este año la Municipalidad de Valdivia, Fomento Los Ríos, Universidad de Santo Tomás y Valdivia y ProChile. En este contexto, quisiera darle la bienvenida a Matías Castro, de Octeto Studios, quien nos va a presentar la guía del músico de videojuegos. A partir de este momento, bienvenido Matías, mucho gusto Muchas estar gracias. contigo en esta oportunidad. Y además dejamos invitados para poder realizar las preguntas pertinentes a los interesados para poder responderlas al final de la presentación. Así que Matías, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, muy agradecido por esta invitación. Siempre es muy gratificante poder compartir los avances que uno ha tenido dentro de esta industria que se ve pequeña, pero escala de manera muy increíble. Y bueno, parte de lo que quiero hablar hoy día relata un poco cosas que he aprendido durante estos años de compositor musical para videojuegos y en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de poder compartir estos conocimientos y siento que en esta ocasión he podido complementar un poco más con mi experiencia, con los últimos trabajos que he tenido y con tanto mis aciertos y también mis derrotas en algunos momentos, de cómo podría ser un poco una especie de guía de cómo convertirte en un compositor musical para videojuegos, que a diferencia del músico de cine, por ejemplo, o del músico probablemente tal como artista musical, hay hartas cosas que hay que considerar para poder hacer esto. Es un camino, yo diría, un poco extenso, hay que tener harta paciencia, pero definitivamente si te gustan los videojuegos, te gusta la música, va a ser un camino muy, pero muy gratificante. Entonces, bueno, comenzamos. Hay 4 puntos que me gustaría comentar en realidad respecto de todo lo que conlleva ser un compositor de música para videojuegos. Lo primero sería como el equipamiento, tal vez el equipamiento mínimo a tener para poder trabajar, porque obviamente necesitamos un computador, etcétera, etcétera. Los conocimientos también musicales, que se puede traducir en conocimientos técnicos teóricos, de composición, ya sea de interpretación de algún instrumento, etcétera, etcétera. Luego, la creación de un portafolio, que, para poder buscar pega, obviamente, porque no sirve mucho tener tal vez un certificado de estudios o tal vez tener algún diploma, sino que cuando uno va a buscar un trabajo, lo que el otro quiere saber de ti es qué es lo que puedes hacer, y lo mejor que tú puedes hacer es mostrarle tu trabajo, tu música. Y el último punto que quiero abordar dentro de esta charla es cómo aproximarse un poco a la búsqueda de trabajo, que es una de las partes, creo yo, un poco más complejas dentro de todo este proceso, porque obviamente eh, yo creo que los que se quieren convertir en músicos para videojuegos, el sueño realmente es poder vivir de esto y trabajar en distintos proyectos, si es que se puede. Entonces, claro, algunas consideraciones y cosas importantes que me gustaría destacar también en esa parte y bueno, y si es que tienen dudas las vamos a ver al final entonces. Lo primero, el equipamiento. Obviamente para poder trabajar, para poder crear música, necesitamos un equipamiento mínimo, porque lamentablemente no podemos hacerlo de la manera romántica como se había hecho antes con partitura y lápiz y ponerse a escribir. Entonces, lo primero que necesitamos dentro de nuestro equipamiento está el hardware, ¿cierto? Que puede ser un computador, audífonos, un controlador MIDI, la interfaz de audio, monitores, entre otras cosas. Eso es como, entre comillas, para mí un mínimo. Y lo otro que necesitamos dentro de nuestro computador es el software, ya sea el DAW, que es el Digital Audio Workstation, que es en donde nosotros vamos a posicionar todas nuestras grabaciones, las pistas de nuestros instrumentos, etcétera, etcétera. Los instrumentos virtuales, ya, en caso de que, por ejemplo, no contemos con los instrumentos reales para poder grabarlos o para poder interpretarlos nosotros mismos, o que alguien más los pueda interpretar, están los instrumentos virtuales para eso, y el resto son
algunos software plugins que se les denomina plugins porque se adicionan a nuestra composición, a nuestras pistas, todo eso. Entonces, dentro del hardware necesitamos un computador. Espero que sea un computador un poco más actual del que aparece en la imagen, es la idea, porque, claro, no nos va a funcionar muy bien un computador de ese tipo, pero la idea es que contemos con un computador con algunos requerimientos, por lo menos, tal vez no tan antiguos, que sean lo ideal, es que sean lo más actuales posible, ¿ya? Y el otro segundo requerimiento para mí, dentro de lo que yo considero muy, muy necesario, serían los audífonos. Ya con estas dos cosas ya podemos empezar a trabajar. Con un computador que albergue nuestros programas y poder escucharlo de una manera más o menos correcta. Si bien uno puede tener los parlantes del computador, tal vez los que tienen el subwoofer y el par de parlantes, no hay ningún problema, uno lo puede hacer. Pero dentro de los estándares tal vez que nosotros querríamos tener para poder entregar una música de mejor calidad, lo ideal sería poder tener un buen par de audífonos en donde nosotros podamos trabajar nuestras creaciones, crear esta música como nosotros queremos que se escuche y poder entregarla con un estándar lo suficientemente bueno para que se pueda utilizar dentro de un proyecto de videojuego y para que se pueda escuchar de buena manera en las distintas plataformas donde nosotros estemos apuntando a hacer esa música, ya sea dispositivos móviles, ya sea para juegos de PC o de consolas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos, para mí, creo yo que son los más importantes. Ya con eso yo puedo hacerlo. Adicional a eso, podemos ir sumando algunas cosas. Una interfaz de audio, por ejemplo. ¿Para qué yo querría una interfaz de audio? Si yo quisiera grabar un instrumento por micrófono, por ejemplo, o una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico, o incluso la voz, necesito, ojalá, una buena conexión entre mi micrófono o el instrumento y mi computador. Y lo mejor que uno puede tener para eso es la interfaz. ¿Ya? Que ojalá tenga una entrada de micrófono o tenga una entrada, perdón, de guitarra o de bajo, o incluso para ocupar tu teclado, si tienes un teclado externo. Y ya sería un buen siguiente paso. El siguiente, para mí, vendría siendo el controlador MIDI, porque el controlador MIDI nos ayuda mucho a aterrizar nuestras ideas dentro del programa para que sea un poco más simple y no estemos solamente con el mouse escribiendo las notas de cada uno de los instrumentos, ¿cierto? A menos que grabemos todo desde afuera, pero el controlador MIDI siempre nos va a ayudar un poco a mejorar y apurar un poco los procesos. Lo que viene después sería los monitores de estudio, los parlantes profesionales, por así decirlo, porque cuando nosotros queremos ir un poco más allá de la calidad que nosotros queremos tener dentro de nuestra música, si tenemos un buen audífono, sí, vamos a poder lograr una buena calidad, una gran calidad. Pero también necesitamos una referencia distinta. Siempre nuestros oídos se van a acostumbrar a escuchar, por ejemplo, esos audífonos, pero siempre es bueno tener una buena referencia aparte de esos audífonos, en donde tengamos frecuencias que abarquen más bajos, por ejemplo, en donde podamos escuchar ciertas frecuencias que tal vez los audífonos no nos van a entregar. Estas son ya herramientas para ayudarnos en cuanto a comodidad, pero con el mínimo que yo les decía, que es el computador y estos audífonos, perfectamente se puede realizar. Yo lo estuve realizando un par de años solamente con esos dos implementos y afortunadamente pude rendir en todos los proyectos en los que estaba trabajando. Eso es por parte del hardware. Cuando nos vamos a la parte de software, es importante tener un software en donde nosotros podamos tener nuestros instrumentos, nuestras grabaciones, las pistas de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y aquí entra el DAW, que es el Digital Audio Workstation. Y de esto hay muchos tipos, distintos formatos. Yo trabajo en Cubase porque lo vengo haciendo hace muchos años y me gusta mucho. Para mí es lo más cómodo, pero también existen otros como, por ejemplo, si uno ocupa Mac, está Logic Pro, está además para otras plataformas, está incluyendo Mac y Windows, está Pro Tools, está Ableton Live, está Studio One, Reaper, FL Studio, entre otros. Hay muchas opciones dentro del mercado de software, entonces tenemos que buscar la opción que más nos acomode.
Lo siguiente sería, ya con el DAW tenemos lo mínimo y lo básico y lo necesario para nosotros poder ya comenzar a producir algo, ya sea grabando o ya sea interpretando de alguna manera. Entonces, los instrumentos virtuales vienen a ayudarnos un poco con la pega de ¿qué pasa si yo no tengo un violín para grabar? O no soy buen violinista, o no me puedo conseguir un violinista y tal vez no tengo un buen micrófono para grabarlo. Los instrumentos virtuales nos van a ayudar a conseguir ese sonido. Existen montones de instrumentos virtuales de baterías, de sintetizadores, de flautas, de orquesta, de voces, de un montón de cosas. Y todos ellos nos ayudarían a poder conseguir un sonido bastante más realista. Y ya en una tercera instancia tenemos los plugins, que son programas que se van adicionando a nuestro DAW y a nuestros instrumentos virtuales, que nos van a ayudar a poder llegar a ese sonido que andamos buscando. Van a poder moldear un poco el sonido para que nosotros podamos llegar a ese resultado que queremos. Independiente sea, por ejemplo, si es para plataformas móviles, sabemos que el que va a jugar un juego en una plataforma móvil va a tener un parlantito chiquitito y que lo más probable va a necesitar un sonido no tan grandioso y gigantesco y lleno de bajos, por ejemplo, como lo tendría si lo estás viendo en un televisor con buenos parlantes, en una consola, por ejemplo, o en un computador con algunos parlantes que tú puedas tener. Entonces, todos los plugins nos van a ayudar a moldear este sonido para poder tener un resultado tal vez un poco más específico de lo que de lo que podríamos haber trabajado sin ellos. Y de esta manera poder llegar a un mejor resultado. Eso es por parte de los requerimientos, creo yo, más básicos, ¿ya? Avanzando dentro de lo que nosotros necesitamos están los conocimientos. Y dentro de los conocimientos que nosotros necesitamos para poder trabajar, independientes sean de estudios formales o de estudios informales, si puedes buscar información en YouTube, si puedes buscar libros o cursos, o incluso si quieres ir a estudiar a la universidad, es importante tener los conocimientos tal vez básicos de lo que podría ser la teoría musical, la composición o incluso la interpretación, no necesariamente en ese orden y dándole importancia a alguno de los tres, pero creo que desde mi perspectiva es muy importante tener en consideración estos aspectos que nos van a ayudar a sacar lo que nosotros tenemos en la cabeza y poder ponerlo dentro de una grabación, de un programa o dentro de las teclas de un piano, por ejemplo, o de las cuerdas de una guitarra. Poder hacer eso requiere, de cierta manera, de estos estudios que son bastante importantes. Porque el músico de videojuego es un músico. Puede ser un pianista, puede ser solo un compositor, puede ser que haya estudiado solamente teoría musical o incluso ninguna de esas, pero en algún momento tiene que llegar ese estudio y tiene que llegar ese conocimiento para nosotros poder sacar lo que tenemos en nuestra cabeza y poder plasmarlo en algo que se escuche y que el otro pueda escuchar. Los siguientes estudios corresponden a los estudios sonoros, que, como lo vimos delante, está el cómo utilizar un DAW. El Digital Audio Workstation es nuestro secuenciador maestro. Es donde nosotros vamos a depositar todo nuestro conocimiento musical, teórico, y donde vamos a grabar todas las pistas y donde vamos a hacer todo lo que nosotros queremos hacer para que se pueda lograr un tema como nosotros lo queremos. Dentro de estudios sonoros hay procesos que son bastante particulares que, por ejemplo, la mezcla, que está relacionada directamente con cómo utilizamos los plugins, que lo veíamos en la plantilla anterior. Cómo nosotros hacemos sonar mejor lo que ya tenemos, instrumento por instrumento, capa por capa, para después poder pasar a la masterización, que es en el fondo nuestro, ya podría decirse como el trabajo, la parte final de nuestro trabajo musical, en donde estamos logrando que nuestro sonido se concrete de alguna manera. Y esa masterización va a ser mejorar un poco lo que hicimos nosotros en el proceso anterior, que es la mezcla. Todo esto que les estoy comentando es dentro de lo que yo considero necesario para poder trabajar dentro del rubro de la música de videojuegos, porque hoy en día los músicos tienen conocimientos de todo esto para poder trabajar de mejor manera sus creaciones, porque todo ahora lo trabajan como en un home studio y hacen todos los procesos
ellos mismos. Entonces, es importante poder tener estos conocimientos para poder desarrollarse y poder meterse dentro de este mundo. Que si bien hay mucha competencia, pero también hay hartas cosas muy gratificantes dentro de esta competencia. Entonces, es importante tener estos conocimientos. Y por último, el diseño sonoro dentro de mi estudio sonoro, que en el fondo es como yo trabajo tal vez algunos instrumentos o algunos sintetizadores para poder llegar a sonidos dentro de mi música que sean tal vez más únicos, no sea algo orgánico que exista, tal vez es un sonido que ustedes quieran crear. Y el diseño sonoro nos va a ayudar a llegar a eso. Adicional a todo esto, hay algunos estudios dedicados, porque no solamente tenemos que hacer la música en algunas ocasiones, también hay que saber implementarlas y tal vez cómo componerlas y cómo enfocar esa creación, esa composición, para poder utilizarlas dentro de un videojuego. No sé si han escuchado en algún momento el concepto de música interactiva o de la adaptación interactiva de la música en un videojuego. Y básicamente es como la música se adapta a un gameplay, dependiendo de cómo el jugador lo esté jugando. Si el jugador de repente se queda quieto y la música tal vez tiene que hacer algo, tiene que crearse con ese propósito. Y si tal vez tiene que pasar algún espectro, el jugador tiene que pasar alguna barrera al personaje y que la música cambie, tiene que cambiar de alguna manera muy específica. Y también hay software como Wise y como Fmode que nos pueden ayudar a llegar a un mejor resultado en la implementación. Pero dentro de todo esto, son estudios que creo yo son muy importantes, pero no son los básicos necesarios. Pero es importante señalarlos. Y también pasa que en estudios más pequeños, y como muchos de los desarrolladores independientes hoy en día están buscando profesionales que puedan hacer un poco más de pega de lo que está haciendo solamente la música, por ejemplo, es el diseño de sonido de un juego. Es el crear los sonidos de, por ejemplo, de una espada, es grabar el sonido de la voz, es crear los sonidos que ambientan a este videojuego, además de la música. Entonces, pasa también que muchos estudios necesitan a alguien que haga la música y el sonido del juego completo. Y tú puedes conseguirte una pega, pero tienes que hacer ambas. Entonces es importante también tenerlo en consideración. Pero dentro de mi experiencia y de la guía de música y videojuegos que yo estoy armando en estos momentos, es algo que sí se agradece, pero en mi caso yo trato de enfocarme más en la creación musical para videojuegos y espero que algún diseñador sonoro que sea experto, porque yo no lo soy, pero puedo hacerlo, pero se dedique más a este rubro, porque qué mejor que un especialista en sonido para poder hacerlo. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos los estudios musicales más los estudios sonoros, ya nos convertimos en un productor musical. Y este músico de videojuegos pasa a llamarse el productor musical para videojuegos. Y eso es un punto súper, súper importante porque, eh, como les decía, hay que componer, hay que crear, pero también hay que hacer que nuestra música suene bien. Y no es tan fácil como pareciera. Y es solo depositar las notas, grabar por pistas y listo, tienes tu tema. No, hay que ir un poco más allá. Hay que analizar, hay que escuchar y escuchar y escuchar y trabajar ese sonido de tu música para que suene aún mejor y poder sacarle provecho a tu composición. Y esa es la pega de un productor musical. Cuando nosotros ya tenemos todos estos conocimientos, cuando ya incorporamos nuestro hardware, nuestro software, cuando ya tenemos los conocimientos básicos de estudios musicales, de estudios sonoros, viene una parte súper importante antes de ir a buscar pega. Porque, ¿qué pasa si yo voy a buscar pega y le digo, oye, estudio tanto, me gustaría hacer música para ustedes? Ah, perfecto, ¿y qué has hecho? Te van a decir. "Eh, no, pero es que yo tengo conocimientos de composición y de teoría y sé manejar además los software y los nuevos software que están utilizándose ahora. Ya, pero es que a mí me gustaría escuchar tal vez algo que tú estás haciendo. Entonces aquí es donde entra el portafolio. Y es muy, muy importante, antes de ir a buscar pega, tener un portafolio. Ojalá dentro de las habilidades que tú tengas como músico,
hay muchos géneros dentro de la música, porque no podemos llamar como género de música la música de videojuegos, porque es un formato más que un género, porque podemos tener muchos géneros distintos en videojuegos, ya sea como una banda de metal o una orquesta o una tal vez sonidos sintéticos, synthwave o música de tal vez quizás qué época, y todos estos son estilos y géneros muy distintos, pero que pueden aplicarse incluso todos ellos a videojuegos, al igual que pasa con la música de cine. Entonces, aquí mi recomendación sería ir por los géneros de música en donde tal vez uno se maneje un poco más. Y también otra cosa súper importante es saber qué tipo de juego es para el que estoy componiendo, porque me ha pasado que yo muestro mi portafolio y me dicen, oye, ese tema, el segundo que tienes en tu lista, parece como de RPG. Chata, RPG. Ah, ya. Ah, perfecto, como el Final Fantasy. Sí, como el Final Fantasy. Entonces, también poder enfocar mi portafolio dentro de los géneros del videojuego sería muy útil. Dentro de todo de todo el espectro que existe de músicas de videojuegos, no podemos abarcarlos todos. Pero mi recomendación siempre va a ser que puedas abarcar la que esté más cercana a tus habilidades. Obviamente, la que tú sepas hacer muy bien, ponla en tu portafolio. Y las que se acerquen un poco más, agrégalas también. Y vas generando un contenido bastante interactivo y bastante amplio que te puede llevar a distintos proyectos. Como lo decía antes, es importante dejar dentro de tu portafolio y poner lo mejor que tú puedas hacer. Porque el día de mañana si logras hacer tal vez un estilo y lo logras generar, un estilo que tal vez no te guste mucho, imagínate encontrarte una pega, pero una pega que dure 2 años haciendo una música que tal vez no te gusta. Está bien abarcar todo, está súper, súper bien, pero también hay que pensar en la salud mental de cada uno. Y en este punto es súper importante el reconocer tus fortalezas y el poder aplicarlas. Y desde ahí partir, que ese sea tu punto de partida. Entonces, cuando nosotros tengamos este portafolio, que va a estar hecho con nuestras músicas en las que nosotros nos manejamos, en las que somos mejor y en las que tal vez podemos apuntar, a pesar de que no son nuestras músicas por excelencia, pero sí nos quedan bastante bien, es ir a este objetivo en donde nosotros vamos a buscar ese proyecto tal vez en donde nosotros tal vez podamos encajar de mejor manera. Si bien podemos adaptarnos y la idea del músico de videojuegos es que sí, se puede adaptar a distintos estilos. No les digo que se queden en uno solo, pero que si están partiendo, partan con algo en lo que sí son muy buenos. Y después ir expandiendo sus conocimientos, ir estudiando distintos estilos, ir probando hasta que puedan ya abarcar más. Ahora viene una parte que creo yo que es la parte más compleja de todas, porque ya, tal vez conseguirte un computador eh, cuesta un poco, pero se puede. La mayoría ahora tiene un computador. Eh, Tener los programas también es bastante fácil. Crear tu música se puede. Pero ¿qué pasa ya cuando nosotros vamos a buscar el trabajo? Porque aquí hay muchos factores, porque tenemos que buscar un desarrollador, al final, un equipo de trabajo que esté realizando un proyecto. Porque pasa mucho que en estos proyectos, algunos proyectos y algunos desarrolladores cuentan con que van a tener al compositor trabajando desde un primer momento, pero algunos esperan mucho tiempo antes de poder incorporarlos, y está bien, eso va a depender de cada uno de los estudios de desarrollo que esté trabajando. Todos lo ven de manera distinta y son puntos muy válidos todos. Entonces, hay que saber más o menos en qué momento están. Pero, de todas maneras, es importante el reconocer acá que podemos trabajar con distintos proyectos, distintos equipos de desarrollo y distintos juegos al mismo tiempo incluso se puede hacer. Esa es una de las particularidades que tiene el trabajo del músico, que puede ser tanto freelance, que abarque por proyectos como en el fondo ofreciendo servicios, o pasa también en algunos equipos, como por ejemplo Supergiant Games, que el compositor es parte del equipo y está desde el comienzo. Y sus músicas se plasman desde ese momento y empiezan a trabajarse desde ese momento. Entonces van avanzando con todo el desarrollo del proyecto. Entonces podemos encontrar también estudios en donde quieran incorporar a un músico, en la parte tal vez creativa, en que quieran que se inspire con el arte que se está empezando a dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del trabajo de
el músico de videojuegos, además de los proyectos que uno puede apuntar, ya que si bien es, siento yo que es la mejor forma de aproximarse al desarrollo en sí, trabajar para un videojuego propiamente tal. Yo voy a hacer la música de ese juego con estas características. También existen posibilidades como los stores de música para videojuegos, como por ejemplo el Asset Store de Unity, en donde yo puedo crear músicas y subirlas a este store y venderlas. Y venderlas en plataformas en donde tal vez la compre gente que no tiene para pagarle a un músico, pero sí que necesite música para ponerlas como un placeholder, solamente para probar cómo funciona su juego. O incluso si quisiera comercializar su juego con música ya existente, pero que no tiene el dinero para pagarle a un músico, y puede comprar a bajo costo una licencia de música en una tienda de estas. También hay quienes se dedican a hacer arreglos o covers de música ya existente de videojuegos. Acá en Chile hay bastantes buenos artistas que se dedican a la creación de covers, a arreglos y han hecho hasta conciertos de música y es una buena manera también de poder lograr un trabajo dentro de esto. Uno las podría hacer todas, podría hacer música para proyectos, vender música en store, hacer covers y de a poco ir generando tal vez un ingreso de todos estos trabajos que uno está consiguiendo. Y finalmente, también hay formas distintas de poder monetizar tu trabajo, que tiene que ver con las regalías, los royalties, ¿cierto? Que podemos vender licencias, como lo haríamos en un store, pero también lo podemos hacer de manera particular. El Content ID, si es que nuestra música, por ejemplo, se llega a pasar en YouTube, en algún canal, y le pasó a un amigo, por ejemplo, que su música sonó, la ocupó un youtuber muy, muy importante, y eso monetizó y le empezó a dar una ganancia mensual. Entonces también es una de las formas en donde nosotros podemos monetizar. Y las reproducciones que ya podrían ser de plataformas de streaming como Apple Music, como Deezer, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los posibles trabajos que tiene un músico de videojuegos hay bastantes opciones y hay que ir buscando cuál es la opción que más te acomode a ti para poder desempeñarte dentro de este rubro de la industria de los videojuegos en general. Pero es importante tener consideraciones dentro de esto, porque podemos apuntar a todas y nos puede ir bien en todas, pero, por ejemplo, si nosotros trabajamos con un estudio propiamente tal, un estudio de videojuegos, hay consideraciones que hay que tener siempre. Nosotros estamos prestando un servicio. Y esto se los digo por experiencia, porque en algún momento me ha pasado que yo estoy haciendo la música para un proyecto y resulta que el que está pagando por este servicio no le gustó lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a hacer una segunda propuesta, pero tampoco le gustó. Entonces, yo digo, ya, pero ¿cómo? Te estoy haciendo harta música y resulta que no te gusta, o sea, no estás apreciando mi trabajo. Y él me decía, no, pero es que no estás llegando al producto en donde tú te comprometiste a tener. Ah, perfecto, ya. Entonces, entiendo yo que estoy prestando un servicio. A veces me pasa, y esto se lo digo a modo de recomendación, a veces me pongo mucho la camiseta por un proyecto y está súper bien hacerlo y hay que hacerlo. Pero hay algo súper importante que hay que tener en cuenta, que el proyecto que nosotros para el cual estamos trabajando no es de uno, es de otra persona. Y estamos cumpliendo las necesidades de otra persona. Nosotros somos una herramienta dentro de todo esto. Estamos haciendo una música que él visualiza en su juego. Y eso es muy, muy importante tenerlo en consideración. No digo que sea algo malo, es la forma en que se debe trabajar, porque al final ellos, que son nuestros clientes, están pidiendo un servicio que nosotros estamos entregando. Y es muy importante entregarlo de la mejor manera posible y ver cómo satisfacer las necesidades de ese desarrollador o de ese videojuego para nosotros poder, de cierta manera, canalizar nuestras capacidades musicales y artísticas para poder lograr eso. Dentro de eso hay que ser bastante, bastante versátiles. Como les decía, normalmente, a menos que sean ustedes mismos quienes estén haciendo el videojuego, no somos dueños del proyecto. Es otra persona. Entonces, siempre es muy importante tenerlo en consideración porque estamos creando algo para alguien más, para alguien que se le ocurrió un videojuego, independiente que sea el videojuego con el que tú soñaste.
tienes que saber que ese videojuego es de otra persona. Y está súper bien adaptarse a eso porque dentro de las propuestas que uno puede realizar musicalmente hablando, tiene que haber mucho de tu parte, de tu creación, de tu arte, de lo que a ti se te ocurrió. Porque la otra persona tal vez no lo puede visualizar, pero sí sabe o normalmente sabe lo que necesita para su proyecto. Entonces es importante tener ese tipo de consideraciones porque a veces puede llegar a ser frustrante el no llegar a un resultado y tú dices, pero ¿cómo si hice la mejor música que he hecho en mi vida? ¿Cómo no es posible que este tipo no la aprecie? Y no se trata de eso. Tal vez es la mejor música que has hecho en tu vida y tal vez es la mejor música que vas a hacer en tu vida. Pero hay que entender que esto es para alguien más. Y eso es muy, muy importante. Es la otra persona la que te tiene que decir, esto está bien para mi proyecto. Así que siempre, siempre tenerlo en cuenta. Otro punto muy, muy importante es ser ordenado y responder a los deadlines. A ti te dan una fecha para terminar las cosas, ¿cierto? Tienes que siempre ir organizando tu tiempo cuando empiezas un trabajo, porque este es un trabajo creativo. Y a veces uno no puede apresurar esa creatividad, a veces sí. Pero es importante tener en consideración que tu tiempo de creación tiene un valor y tiene además un tiempo determinado para realizarse. Entonces, claro, no puede ser que pase, por ejemplo, una semana y no se te haya ocurrido nada. Uy, pero es que sabes que no me llegó la inspiración. No, hay que buscar la forma de ayudarte a trabajar eso, a inspirarte de cierta manera, a utilizar alguna herramienta que te pueda ayudar a tener un resultado y a ser ordenado. Y de esa manera decir, ya, perfecto, yo cada día voy a hacer esto y esto y esto, y para este día de esta semana voy a tener esto, y para la próxima semana voy a tener esto, y listo. Y como la siguiente semana todo eso es mi deadline, perfecto, ya cumplí con todos los puntos más importantes. Entonces, siempre, siempre, muy importante responder a los deadlines y ser muy, muy ordenado. Eso habla muy bien de ti como músico. Y tal vez a modo de broma, pero al músico siempre se le ha tildado como el hippie, como el desordenado, como el flojo, entre otras cosas, pero a modo de broma sí. Pero es importante ser ordenado y responder a los deadlines. Dentro de estas consideraciones de los trabajos que nosotros podemos hacer, a veces es muy bueno poder generar comunidad. Y esto es un punto para mí muy, muy importante, en donde nosotros tenemos que lograr generar esta comunidad a través de ayuda. A veces nosotros no sabemos muy bien cómo tal vez responder a una necesidad de un proyecto. Tal vez nos falta algo, tal vez no nos está llegando la inspiración. Creo que dentro de lo que nosotros hacemos, y hablo por mi parte, porque yo soy parte de un equipo de músicos que se llama Dynamic Scoring, en donde nosotros creamos música para medios audiovisuales. Las vendemos por un portal, pero además también hacemos música para cine y músicos para videojuegos por separado, pero tenemos nuestra comunidad en este equipo de 3 personas en donde nos damos feedback constantemente, nos ayudamos constantemente, porque a veces tu oreja no es lo suficiente y el otro está escuchando tal vez lo que justo a ti te faltaba y te lo podría decir de alguna manera. No digo que en el fondo le estés delegando pega a alguien más, pero la música es para compartir, siempre lo ha sido. La música es para que otros lo escuchen también. Entonces, para nosotros poder llegar a un buen resultado a veces es importante tener esta comunidad y poder crecer. No solamente tal vez para un proyecto, pero sí tal vez como músicos, como artistas. Es importante nunca cerrarse a la oportunidad de poder compartir. Porque el otro tal vez te pueda quitar la pega, porque tal vez el otro se pueda quedar con el trabajo. No, no, eso no. Hay que hacer comunidad. Y, muy importante, yo sé que tal vez no tiene nada que ver con desarrollo, con música, ni nada de eso, pero creo que es importante dentro de todo esto, ser buena persona. Hay que ser lo suficientemente humilde dentro de todo esto, hay que ser buena persona, hay que ayudar al otro, hay que dejarse ayudar también, porque somos una comunidad en crecimiento. Y aquí les quiero hacer una invitación. Hay un grupo que está creado por el compositor Felipe Salinas, chileno, que se llama Audio y Música para Videojuegos Chile.
yo les recomiendo a todos los que estén interesados en la música para videojuegos, si ustedes quieren crear música original, si quieren hacer covers, si quieren hacer música para juegos, entren a este grupo, porque siempre estamos posteando cosas interesantes y relacionadas al rubro y cosas que tal vez pueden ayudar a nuestra creación musical. Y si alguien pide ayuda con algo, va a ser súper bien recibido y va a recibir la ayuda que necesita. Es súper importante y siempre, siempre con mucho respeto, siempre con mucha buena onda. Creo que dentro de todo esto, el ser buena persona y dentro de una comunidad sana, todos podemos crecer. Los invito a que puedan ser parte de todo esto también. Y con eso, bueno, finalizo ya esto. Los dejo invitados para que puedan entrar al grupo que yo les acabo de mencionar, que creen comunidad, que si necesitan ayuda la pidan. Yo soy compositor de Dynamic Scoring, que es este grupo que les comento, junto a mis colegas Álvaro Cid y Andrés Hernández, y además también soy compositor del estudio Octeto Studios. Estoy trabajando junto con Julio Marambio para los proyectos en estos momentos que se están realizando, y tal vez no tengo todas las respuestas, pero si bien estos últimos años en los que he estado trabajando, yo trabajo desde el 2010 más o menos en el desarrollo de música para videojuegos, he aprendido muchas cosas. Y a pesar de que nadie aprende de la experiencia ajena, hay cosas que tal vez sí puedo compartir en las que me he equivocado, que tal vez puedan servirle a todos ustedes para que no se equivoquen si quieren tomar este camino, que lo encuentro de todas maneras muy maravilloso. Yo soy un fanático de los videojuegos, fanático pero fanático, y creo que es importante el jugar videojuegos, el escuchar música para poder ser un mejor profesional y poder compartir esas experiencias. Todos somos muy distintos y dentro de este espectro musical de estilos que nosotros manejamos, donde somos todos muy distintos, tenemos cabida para todos. Entonces los invito a poder ser parte de todo esto. Si están interesados, estemos en contacto. Ese es mi correo personal. Me pueden escribir cuando quieran. Yo siempre voy a estar disponible. Tal vez me demore un poco en responder, pero siempre voy a responder. Me encanta el poder hacer comunidad, el poder responder dudas si es que puedo. Yo también pido ayuda de vez en cuando también. Así que los invito a contactarse. Si quieren, los invito también a escuchar un poco de la música que he hecho estos años. Síganme, yo los voy a seguir de vuelta, así que para que sigamos haciendo más comunidad. Y también los invito al Facebook de Dynamic Scoring, en donde nosotros, junto con Andrés y Álvaro, estamos creando contenido constantemente. Y un punto súper importante que espero no esté muy fuera de lugar, nosotros junto con Dynamic Scoring, gracias a la Academia Casa Música de Valdivia, en estos momentos estamos creando un curso pequeño de unas 8 clases, en donde estamos enseñando a utilizar los software de música, de creación musical. No es exclusivo de videojuegos, pero son herramientas bastante útiles que tal vez les podrían interesar. Si es que les interesa, pueden buscar a Casa Música y ahí les podrá salir la información. De todas maneras, estemos en contacto. Si ustedes necesitan ayuda, pueden contar conmigo, pueden escribirme y los espero. Espero sus preguntas si es que tienen algunas. Muchas gracias, Matías, por tu presentación, tu conocimiento y además tu disposición para generar comunidad con otros emprendedores que estén en la línea de desarrollo de tus servicios. Así que agradecerte tu disposición para con nosotros también, con Ludópolis, en este evento. Y quisiera pasar a leer algunas preguntas que han llegado porque hay harto interés en tu charla, en tu exposición, así que paso a leerlas. Leo Muñoz pregunta: hola Matías, gracias por haber venido. Quería saber qué plugins de librerías orquestales utilizas. Ya. Oye, bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación. De verdad, muchas gracias. Espero que esto haya sido bastante útil para todos. Respecto a la pregunta, yo dentro de los plugins orquestales que estoy utilizando ahora, las cuerdas, por ejemplo, son las Cinematic Studio Strings. Son mis favoritas por ahora. También de respaldo tengo Metropolis Arc 1 y
Studio Strings Professional de Spitfire, también son de mis favoritas. Y para bronces, porque en general no estoy ocupando muchas maderas, pero para bronces estoy utilizando Cinebrass y Angry Brass Pro. Dentro de las maderas estoy utilizando, por ahora, me gusta mucho la librería, que es bastante versátil, Spitfire Studio Woodwinds, en su versión básica. Perfecto. Esperamos que le haya aportado información a Leo. Paso a leer la siguiente pregunta. Con un amigo estamos desarrollando un videojuego. Aún va muy en pañales la idea y desconocemos si existe una plataforma o medio donde sea más simple buscar o revisar el material de músicos para contactarlos. Ya, mira, para eso tengo dos respuestas. Una es, puedes entrar al Facebook creado por Felipe Salinas, que se llama Audio y Música para Videojuegos Chile, y entrando a este grupo, hay un Excel con todos los datos de los compositores que se han anotado en este grupo. La mayoría son chilenos. Hay algunos que son, parece que de Argentina, si no me equivoco, o de otros lugares, pero la mayoría son chilenos y hay bastante muy buenos compositores. Ahí vas a poder encontrar una lista de muchos compositores con sus contactos, sus correos y todo. Y lo otro, también te recomiendo, en caso de que necesites música, está el Asset Store de Unity, en donde tú puedes comprar la música, son músicas royalty free, que alguien más ya tiene, porque se revenden todo el tiempo, pero son a bajo costo. Esas son por lo menos las dos alternativas que yo podría entregar. Perfecto, muchas gracias. Ahí pusimos en el chat el link a la cuenta Facebook que nos mencionaste. Ah, ya, sí. Sí. Paso a otra consulta, está como anónima, así que lo vamos a hacer. ¿Hay alguna diferencia para hacer música para aplicaciones de celulares y aplicaciones para PC? La verdad, hoy no. No, porque independiente que tú la música la vayas a escuchar en un parlante, si es un juego tal vez. De todas maneras yo creo que va a depender, sí, del videojuego al que estés componiendo. Porque, por ejemplo, un juego que sea tal vez un poco más simple, que sea, por ejemplo, como Candy Crush, por ejemplo. Tal vez no necesita un trabajo tan extenso de mezcla o de trabajo. Pero, por ejemplo, no sé si han visto que ahora China sacó este juego Genshin Impact, que tiene una banda sonora increíble y un sonido increíble, y yo, la verdad, lo estoy jugando y me pongo los audífonos porque quiero aprovechar el rico sonido que tiene el juego, a pesar de que es para celular. Entonces, creo que ya en este momento no hay tanta diferencia, porque yo creo que va a depender mucho más del proyecto al que tú estás aplicando. No quiere decir que haya algunos que tengan tal vez menos mérito que otros, pero en el fondo hay algunos que necesitan un trabajo un poco más concreto y completo para poder llevarse a cabo, pero yo diría que ya casi no hay, o sea, yo diría que ya no hay diferencia, no la hay. Perfecto, muchas gracias. Luis Vidal pregunta, excelente la presentación y los consejos, te felicita por la presentación y nos pregunta a nosotros como organizadores de Ludópolis si dejaremos las presentaciones online cuando termine el evento. Sí, a partir de la próxima semana se activará el canal de YouTube Ludópolis-Los Ríos, todo con minúscula, donde se irán subiendo las presentaciones de estos 2 días de charlas, talleres que hemos ido desarrollando. Leo Muñoz pregunta, ¿tienes alguna técnica o herramienta para inspirarte cuando tienes que componer? La verdad, no. No, pero o sea, no sé si será una herramienta o una técnica, pero me pasa que cuando estoy un poco bloqueado y no me llegan ideas, me pongo a un poco investigar en general de dónde viene el proyecto o a qué cosas se puede asemejar. No para sacar ideas concretas, pero sí de repente, por ejemplo, algún instrumento que sea muy característico. Por ejemplo, si tengo algún problema con un juego y digo, oh, no sé, no se me ocurre nada, voy a empezar a cargar los instrumentos que para mí, dentro de la orquestación que tiene, de la organología que tiene, sean lo más cercano y voy a empezar a improvisar con ellos. Y a veces me resulta, y creo que la mayoría de las veces me ha resultado, que después de esta investigación, de esta interpretación, que en realidad en realidad es como jugar un rato nomás con el instrumento, aparecen algunas ideas. Entonces, no sé si lo podría llamar una técnica o una herramienta, pero siempre me ha ayudado mucho la organología, los instrumentos en particular,
a utilizar en el proyecto los que me van dando esa inspiración. Por ejemplo, si el juego tiene un oboe, voy a cargar un oboe en el computador y voy a empezar a tocar y a improvisar un poco con el controlador MIDI hasta que digo, oh, parece que por aquí va, ya, perfecto, está el instrumento. Cuando ya siento que no hay nada, paso al instrumento siguiente. Pero por lo menos eso es lo que yo haría. Es lo que yo hago. Perfecto. Paso a la siguiente pregunta. Si estás trabajando en equipo, ¿cómo aconsejas distribuir la carga de trabajo? Ejemplo, uno se enfoca en la música de fondo, otro en los efectos, ruidos, ambiente. ¿Quién compone? ¿Quién mezcla? ¿Hay algún formato específico o más bien estructura la cual consideres que es más productiva? Yo creo que va a depender mucho de las habilidades y de los conocimientos que tenga cada uno de los integrantes. Te doy el ejemplo de Dynamic Scoring. Somos 3 compositores. Los 3 tenemos conocimientos más o menos similares. Pero, por ejemplo, te podría decir que Andrés es un experto en teoría y en armonía y en todo lo que tiene que ver tal vez con la orquestación misma. Álvaro es un experto en lo que es mezcla y masterización. Entonces, ya sabemos más o menos cuando nosotros tenemos algunas inquietudes, algunos dilemas con nuestra música. Ah, ya, perfecto. Yo no sé cómo organizar esto armónicamente hablando o teóricamente hablando. Entonces le digo, Andrés, ¿sabes qué? Necesito ayuda con esto. Y cuando tengo sonidos que, ¿sabes qué? Ya llegué a un sonido que no me gusta, pero no sé cómo arreglarlo, voy donde Álvaro, y Álvaro siempre me ayuda a lograr un mejor sonido en mis composiciones. Entonces, yo creo que es lo más importante dentro de todas las áreas, porque hay hartas áreas, como dicen ahí, porque está la mezcla, aquí está la composición, eh, que puedan distribuirlo de acuerdo a las habilidades de cada uno. Obviamente siempre es muy importante que todos puedan manejar el mismo lenguaje y la misma información y ojalá puedan hacer básicamente lo mismo, pero siempre hay alguien que le gusta más un sector que el otro y eso se da mucho, entonces hay que aprovechar esas habilidades y yo lo organizaría así. Lo importante cuando trabajas en equipo, y esto es muy muy importante, y yo creo que pasa en todo orden de cosas, tiene que haber alguien que tome el liderazgo de la creación misma. Es como, por ejemplo, yo te digo, como lo que pasa con Hans Zimmer, con sus compositores. Él establece los motivos principales y las músicas principales, pero le pasa escenas de la misma película a otros compositores para que los puedan rellenar y puedan ocupar lo mismo que creó Hans Zimmer, pero dedicado a otro lado, y después tiene alguien diseño sonoro, en donde va creando sonidos sintetizados dentro de las creaciones y va abarcando en lo que él mejor sabe hacer. Entonces yo por lo menos los distribuiría así, siempre considerando que tiene que haber alguien que pueda liderar el proyecto. Perfecto. Vamos a pasar a las últimas 3 preguntas en honor al tiempo para pasar a la siguiente charla a las 5 de la tarde. ¿Ya? Sí. Lucas Bernales, 5 Par Games, que va a estar a partir de las 5. Julio Marambio, no sé si te suena. Me suena. Pregunta, como Mucho. compositor para videojuegos, ¿qué te resulta más cómodo al momento de abordar el desafío creativo? ¿Recibir referencias musicales o proponer algo a partir del diseño de videojuegos? Aprovecha además de hacer un comentario. Eres un seco, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias. Oye, bueno, con Julio nosotros trabajamos ya en algunos proyectos y ha sido muy, muy buena experiencia. Julio, para mi gusto, uno de los mejores desarrolladores de este país, así que muy agradecido de tener esta maravillosa oportunidad y no estoy siendo patero de ninguna manera, espero. Dentro del desafío creativo, yo creo que lo más difícil es comenzar. Y dependiendo del proyecto, va a ser el cómo se enfoca un poco el cómo crear esta música. Porque, por ejemplo, y poniendo los ejemplos de Octeto, por ejemplo, tenemos CyberOps y CyberOps es futurista. Tal vez yo no tengo una melodía o tal vez no tengo una música propiamente tal, pero aquí lo que realmente me está inspirando son los sonidos, como lo que preguntaban antes, cuando tengo los bloqueos, por ejemplo, o como cuando necesito un poco apurar esta inspiración. Entonces son los instrumentos, estos sintetizadores y estos sonidos tal vez análogos, digitales, etcétera, los que me están dando un poco el, el cómo abordar el desafío creativo. Y eso también, obviamente, viene mucho de la parte visual. Pero dentro de, por ejemplo, si tú me mandas referencias musicales, claro, hay cosas que son importantes de destacar. Entonces, si tú me das una referencia musical, necesito saber
¿qué es eso de esa referencia musical que a ti te gusta para yo poder implementarlo, para yo poder acoger ese recurso y decir, ya, perfecto, lo que más te gusta de esa referencia es el sintetizador del comienzo o es la melodía principal con ese sonido tan extraño? Perfecto, vamos a ver y abordarlo desde ese sonido o desde esa melodía, a ver qué es lo que tiene esa melodía que hace que te guste para que nosotros podamos tal vez utilizar esa misma teoría propiamente tal para empezar a aplicarla. Pero también puede pasar que el arte te inspire, como pasó ahora último, en este último proyecto en el que estamos trabajando, que no sé si puedo hablar mucho, pero me voy a quedar callado desde ya. Y el arte siempre ayuda mucho al desafío creativo, porque es lo que nosotros estamos haciendo como músicos de videojuegos es hacer música propiamente tal para audiovisual. Y es, como el nombre lo dice, es visual, es una música visual. Entonces, si tú haces una música audiovisual sin un incentivo visual, es mucho más complejo que si tú tienes ese incentivo visual. Porque la parte visual obedece a ciertos colores, a ciertas estéticas, y esas estéticas se pueden mezclar perfectamente con teoría de, por ejemplo, utilizar, no sé, doy un ejemplo, el cielo azul evoca violines y violas, y la tierra evoca instrumentos madera como el fagot, como el oboe. Entonces ya puedo tomarlo de esa manera. Siempre es súper buena la referencia visual, por lo menos para mí. Perfecto, súper. Seguimos con la siguiente pregunta. Hola, muy buena charla. Te mando un saludo de agradecimiento. Según lo que entendí, básicamente la música debería adecuarse al proyecto que no es de uno. ¿Pero te ha pasado que tu música es tan épica que llega a cambiar algún aspecto del videojuego? La verdad es que en algún momento, no sé si me pasó que se llegase a cambiar, pero nos pasó hace unos años con un proyecto que lamentablemente quedó en stand-by, que era con una empresa que se llamaba Movimiento Épico, que estaban haciendo un juego que se llamaba Discordia, que era maravilloso, se veía ver increíble y tenía iba muy bien todo. Y de ese proyecto tenía una música bastante distinta a la que se terminó haciendo. Porque tú escuchas el tema principal de Discordia y pareciera como un tema de RPG a los Final Fantasy, y este era un juego a los Fire Emblem, en donde sí, son músicas fantásticas y tú puedes mezclarlas y tal vez puedan parecerse, pero de todas maneras era una música que tal vez no iba a pegar mucho. Pero a los chiquillos les gustó tanto que decidieron dejarla porque creyeron que tenía realmente la identidad del proyecto, y fue un buen momento para mí porque desde ese punto de partida, que fue el primer tema que incluso lo hicimos en conjunto, que yo hice para que, como mi primera propuesta, quedó de inmediato y fue nuestro pilar para poder trabajar. Entonces, sí, en ese sentido, creo que se logró un poco, quizás no cambiar, pero poder romper un poco el esquema de lo que tal vez necesitaba un juego que era un formato un poco distinto a un juego que tenía una música que era mucho más Final Fantasy, por así decirlo. Pero fue maravilloso, así que bueno, espero que eso responda un poco. La verdad no ha pasado probablemente tal, pero yo creo que eso se puede acercar un poquito más. Puede ocurrir. Claro. Vamos a pasar a... Tenía una última pregunta, pero llegó otra, así que yo creo que alcanzamos a hacer las dos. ¿Cómo haces para evitar el plagio, copyright, de tus pistas en el portafolio? Tengo un SoundCloud, pero no he subido nada mío, solo lo que he hecho en la Global Game Jam. Muchas gracias. Oye, pero ¿sabes qué? Qué bueno qué bueno eso de que tú tengas una música de una Game Jam, por ejemplo, lo hace bastante atractivo porque esas músicas se crearon con un propósito. Mm, no le estoy quitando validez al portafolio de que alguien haga una música pensada pero yo creo que no hay nada mejor que el incentivo de un proyecto real para hacer una música de algo y que eso tú lo puedas poner a disposición. Yo creo que es una gran posibilidad. Y eso es algo que también invito a todos los que quieran dedicarse a esto. Busquen en grupos de desarrollo, busquen en grupos de desarrollo de videojuegos, desarrolladores, ofrezcan música, ofrezcan hacerles música, vayan a Game Jams. Mis primeros Game Jams me dieron los contactos, muchos de los contactos que yo tengo hoy con los cuales he podido trabajar. Háganlo. Es súper importante el tema del Game Jam. Y volviendo un poco a la pregunta, ¿cómo hago para evitar el plagio?
Me pasó una vez con un juego de una empresa que se llamaba Truca Games, no sé si aún existe. Hizo una música con una melodía y venía jugando Uncharted hace, yo creo que mucho tiempo. Y tiene una melodía muy, muy particular. Y de alguna manera metí las notas del tema de Greg Edmonson en mi música. Y lo hice inconscientemente y me llovieron un par de críticas cuando salió este juego en Congregate, que se llamaba, hoy no recuerdo el nombre. Y yo creo que lo mejor que tú puedes hacer, y algo que no hice, y en ese momento trabajaba con un equipo de compositores, fue mostrarle la música a otro compositor. Decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando tú tengas la duda, ¿sabes qué? Tengo la duda de que si esto se parece a otra cosa, ¿podrías escucharlo solo para ver si es que realmente se parecen? Tal vez no necesariamente un músico, pero tal vez si estás trabajando para un proyecto mismo, habla con el director del proyecto, con la gente del proyecto y digan, ¿sabes qué? Necesitamos que todos escuchen esto y que nos digan si se parece a algo. Porque a veces las referencias de uno, las influencias musicales de uno, nublan tu composición y eso puede pasar. Y está bien, son tus referencias y es como tú quieres hacer tu música, entonces puede pasar, pero es importante tener el respaldo necesario para que en algún momento cuando te sientas con la duda y digas, ¿sabes qué? Tengo la duda si esto se parece a algo, puedas preguntarle a alguien más, porque si ya tú no lo supiste y no pudiste verlo, a lo más trata poniendo Shazam, pero creo que no podría dar otro consejo más que ese. Es como pide prestada la oreja en el fondo, para que alguien más te dé su opinión. Perfecto. Compartirlo, obviamente. Un poco. Claro. Pablo nos pregunta, bueno, da las gracias por tu presentación. Dice, ¿qué pasa con la música licenciada? ¿Canciones o pistas licenciadas de otros músicos? ¿Se necesita de un supervisor musical o el productor del videojuego? ¿O el mismo productor musical es el que se encarga de ver esto? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que se refiere como si yo quisiera ocupar música existente, por ejemplo, de algún artista X. Claro, canciones o Dentro pistas de mi licenciadas de proyecto, otros músicos. yo creo que la verdad es un tema que yo desconozco un poco, pero yo como lo abordaría sería ver quién es el que posee los derechos de esas músicas. Cada país tiene representantes de los distintos derechos, cómo los manejan. Por ejemplo, acá en Chile, los artistas de afuera, hay algunas instituciones que tienen los derechos y que uno podría ir directamente. Por ejemplo, tengo unos amigos que lanzaron un álbum de música, no tiene que ver con videojuegos, sí, eh, de Peter Gabriel y tuvieron que pagar los derechos correspondientes para poder incorporar esa música en su álbum y poder comercializarlo, poder venderlo, subirlo a Spotify, etcétera, etcétera. Pero la verdad, de verdad, lo desconozco un poco. Yo creo que esa es una pregunta que si tú entras a este grupo de audio y música para videojuegos Chile, tal vez la podrías preguntar ahí y entre todos buscamos la mejor respuesta, pero yo creo que hay más de alguno en ese grupo que podría responderla, creo yo. Pero por lo menos eso es lo que haría yo, buscaría el representante del que contiene esa licencia acá en Chile, porque además me imagino que si va a ser para un videojuego, el videojuego sale para todo el mundo, entonces es importante como tener ese conocimiento y saber a quién pedirle este permiso o a quién hay que pagarle esta licencia. Pero de que se necesita un supervisor musical o alguien como parecido, no debería. Yo creo que debería ser uno mismo el que se encargue de ver el cómo solucionar el problema de pagar tal vez esta licencia para poder utilizarlo. Y hay dos cosas súper importantes. Una es el derecho patrimonial, dentro del derecho de autor, que el derecho patrimonial es el derecho que uno comercializa. Y el otro es el derecho moral, que es el derecho que, por ejemplo, pasó una vez. Los Jaivas utilizaron, o sea, perdón, París utilizó en su campaña el tema de los Jaivas todos juntos. Pagó la licencia y todo, pero los Jaivas dijo, a nosotros nadie nos preguntó. Y esto no corresponde porque Todos Juntos no es una canción que tiene que ir en una campaña de una empresa comercial que vende. Entonces, es importante también tener ese conocimiento, ver cómo trabajar el derecho patrimonial, que es el que tú pagas, y el derecho moral, que es en el fondo, si es que la otra persona también está de acuerdo de que esa música esté, porque no basta solamente con pagarlo. Pero eso. Claro, pasó con los Rolling Stones también Ah, hace poco con una campaña política, el tema de la música. claro. Ese es el Sí, derecho moral pasado a llevar, aunque hayan pagado todo lo que tenían que pagar. claro. Claro.
Última pregunta para cerrar. Sí. ¿Existe una norma para el nivel de volumen final donde no llegue a saturar la música o quede muy baja? Yo creo que eso va a depender mucho de la compresión y ahí entra un tema más de mezcla y de masterización. Ahora, no sé si la pregunta va enfocada como a los formatos de reproducción en general, que piden ciertas normativas, o, que eso también es de público conocimiento, o de cómo, en el fondo, claro, yo quiero que mi música no quede tan baja, pero hay ciertas partes que suenan más fuertes. Entonces, ahí ya entra un tema de mezcla y masterización en donde tengo que yo poder utilizar mis herramientas de compresión en la masterización o en la mezcla misma, para que todos esos sonidos que están subiendo y subiendo y subiendo no vayan a saturar. Entonces ahí se utilizan distintas herramientas de mezcla, de compresión. El limitador, por ejemplo, es uno de los más fáciles de utilizar y que te va a asegurar que tal vez no sature. Pero creo que si es que va por ahí, eso debería ser. De todas maneras, cualquier cosa, si necesitan ayuda con algo y puedo ayudarlos, escríbanme al correo, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias Matías por, reitero, tu disposición, tu presentación, Muchas gracias a tu ustedes por la invitación. conocimiento con el evento, sobre todo los asistentes que están súper interesados con las preguntas que han hecho llegar. Así que muchas gracias a todos, a Muchas Matías gracias. por su presentación y a los asistentes. Los dejamos invitados para conectarse con la siguiente charla de Lucas Bernales de 5PAR Games, de cero a Steam sin mayor inversión, posicionamiento, competencia y diferenciación. Así que muchas gracias a todos por participar, buena tarde y nos vemos en la siguiente charla. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Con esta cuenta la 4.